Voy a presentar el estudio de riesgo ambiental por metales pesados en la laguna de Alvarado, Veracruz. Bueno, quien lo elabora soy yo. Incluí algo de mi experiencia en el área ambiental, la institución de donde se realiza este proyecto, y siguiendo la guía de la Semarnat, escogí el nivel número 2, que tiene apertura a productos que pueden afectar la salud humana y también ecosistema. Entonces, este nivel es de cuando está en áreas naturales protegidas o áreas no urbanas con actividad agropecuaria, en este caso piscícola, y donde los receptores de la contaminación son especies de valor económico, así como especies protegidas, ecosistemas valiosos y entonces estamos a partir de la identificación del problema. Posteriormente vamos a continuar con la evaluación de la exposición, la evaluación de los efectos, finalmente en la caracterización del riesgo. Entonces, en la identificación del problema tenemos la ubicación o el área donde está situada la laguna. Sus dimensiones son de 26 kilómetros de longitud, 5 de amplitud, con un área aproximada de 80.6 kilómetros cuadrados y una profundidad de 2.5 metros. La salinidad promedio de la laguna a través de un año es de 7.5 unidades prácticas de salinidad y tiene una temperatura que oscila entre los 18 a los 26 grados centígrados. El terreno es una selva tropical húmeda, de los suelos cereal sedimento, es un complejo lagunar y el promedio de milímetros anuales que cae es de 1500 milímetros, y de igual manera en esta zona se desarrollan actividades de importancia económica pecuaria, que sería la pesca de camarón, róbalo y daja. Entonces, bueno, la salinidad es muy importante para determinar la distribución y la diversidad de las especies acuáticas. Aquí particularmente en la laguna se ve influenciada por tres temporadas, la temporada de lluvias, la temporada de nortes y la temporada de secas. Y bueno, esta laguna desemboca a lo que vendría siendo el Golfo de México. El Golfo de México presenta una salinidad de 36.4, 36.8 unidades prácticas de salinidad. Es un sistema con un alto grado de heterogeneidad, es decir, que es muy rico en hábitats y nichos ecológicos que son ocupados por muchas especies. En cuanto a la composición del fitoplancton, tiene una dominancia de lo que es fitoplancton mesoalino, excepto pues donde desemboca el río Papaloapan. Algunos géneros que se pueden encontrar es Acartia, Bosmania, Seriodafne y Testudinella. Así como algunos copépodos, bueno, algunas especies más específicamente. También tienen que, en un estudio realizado entre el 2017 y el 2018, la mayor diversidad de rotíferos ocurrió en la zona sur de la laguna en la época de lluvias, y inversamente en el periodo de nortes fue cuando se encontró la menor cantidad de rotíferos, y bueno, se encontró que la familia Brachionidae era muy abundante. Entonces, ya pasando a los metales pesados se dividen en esenciales y no esenciales. Son sus cualidades físico-químicas las que los hacen útiles para la industria. Son densos, son sólidos a temperatura ambiente con algunas excepciones, son conductores, son maleables y también en el ambiente son móviles, son más móviles en su forma iónica. Los metales pesados son persistentes en el ambiente, sobre todo los que son generados por la industria, ya que son más solubles y están más biodisponibles. Un ejemplo es el cadmio, que puede durar hasta 26 años en el ambiente. Por lo general, los metales tienen varios mecanismos por los cuales pueden generar daño. Por ejemplo, a través de la membrana celular, puede ser a través del daño mitocondrial, daño a los lisosomas, al retículo endoplásmico, a las enzimas que son asociadas al metabolismo. De igual manera, algunos de ellos pueden interactuar directamente con el ADN, con las proteínas nucleares y causando daños relacionados con el ciclo celular. De igual manera, dependiendo de las concentraciones de las
exposiciones a los metales, estos pueden agotar todas las posibilidades de las células de remediar el daño, hasta incluso llegar a inhibir la reparación del mismo. Otra forma de daño común en los metales es la generación de las especies reactivas de oxígeno, que tienen un rol muy importante en la intoxicación y en la carcinogénesis. Metales como el arsénico, el cadmio, el cromo y el plomo y el mercurio están entre los más peligrosos para la salud y el medio ambiente. Asimismo, por ejemplo, el cadmio y el plomo, así como se han encontrado en muestras de sangre, tanto como de personas como de animales. Siguiendo con el ejemplo del cadmio, este puede exhibir efectos nocivos en los invertebrados acuáticos, incluso en bajas concentraciones. Está relacionado con la absorción deficiente de nutrientes, disfunción de la homeostasis redox celular y el estrés oxidativo, así como el metabolismo, y esto va a derivar en un retraso en el crecimiento y la inhibición de la reproducción. De igual manera, el plomo tiene la cualidad de ser bioacumulable y se ha demostrado su biomagnificación en la fauna acuática. Pero se propone utilizar el modelo Brachionos plicatilis como modelo de estudio toxicológico. En general, los rotíferos son cosmopolitas, se pueden encontrar en una gran variedad de cuerpos de agua, en diferentes concentraciones de salinidad. En sí, todos los rotíferos tienen una gran importancia ecológica debido al nivel trófico en el que se encuentran como consumidores primarios. Tienen una alta tasa de crecimiento, así como una capacidad alta de ingestión. Su tamaño es relativamente pequeño, es fácil de cultivar, y bueno, en general su ciclo de vida los permite que se puedan realizar diferentes estudios en ellos, y de igual manera, como mencioné anteriormente, pues que sean fáciles de cultivar. Entonces, aquí una cosa que podría ser o ventajosa o desventajosa es que los diferentes rotíferos en las diferentes partes del mundo suelen tener diferentes tolerancias a lo que vendría siendo los tóxicos, incluso en organismos que se supone que son de la misma especie. Bueno, entonces ya dicho esto, se sabe que las condiciones ambientales también van a ser un factor clave cuando estamos hablando de la toxicidad por algún metal. Factores como el pH, el oxígeno, la salinidad y la temperatura pueden tener interacciones con los tóxicos, con los diferentes tóxicos. Entonces, si tomamos en cuenta que aparte de esto, en el medio ambiente natural no hay en presencia un solo tóxico, sino una combinación de varios de diferentes orígenes, pues esto también puede tener un efecto combinado, sinergético, o bien mitigado en los cuerpos de agua. Entonces, bueno, los metales no son biodegradables, por lo tanto son persistentes, muchos de ellos son bioacumulables, y bueno, evidentemente van a generar, a una alta concentración de estos van a generar problemas en los sistemas acuáticos. Entonces, bueno, una definición muy breve de bioacumulación es el fenómeno que sucede cuando el organismo agota todas las posibilidades que tiene para eliminar el tóxico, y sin embargo sigue habiendo una cantidad de dentro del organismo que es la que no se puede eliminar. Uno de los factores que ya habíamos mencionado, que es muy importante, es la salinidad, ya que este va a afectar la movilidad de los metales en los sedimentos y en las columnas de agua. Por ejemplo, en lluvias intensas e inundaciones van a reducir la salinidad en los ecosistemas costeros. Esto no es precisamente bueno, ya que se sabe que a menor salinidad hay un mayor efecto tóxico por metales. Entonces, bueno, debido a los diferentes sucesos del cambio climático, del derretimiento de los polos, se ha visto que hay un aumento simultáneo de la escorrentía y por lo tanto una disminución de la salinidad en varios ambientes costeros.
Bueno, como ya me han mencionado antes, en un medio ambiente, en un ambiente natural, va a haber una diferente concentración de metales, no nada más de un solo metal, incluso no solo de metales, ¿no? También de pesticidas, este, mm, otras partículas, otras moléculas químicas que puedan interaccionar con ellos. Entonces, ahora sí, hablando ya de la exposición al tóxico, la costa veracruzana ha tenido muchos problemas con las industrias de los hidrocarburos. Entonces, en el 1979 se vertieron alrededor de 30.000 barriles de crudo diarios durante un periodo de 10 meses, dando un aproximado de más de 3 millones de barriles del crudo que se depositaron en la costa. Entonces, en su momento este fue el mayor derrame a nivel mundial que había ocurrido hasta en ese entonces. En el 2010 hubo también un derrame petrolero muy grande y muy nombrado, que fue el Deepwater Horizon, donde se tiraron aproximadamente 3 millones de barriles de crudo en una costa cercana a Florida, que lamentablemente fue a dar al Golfo de México. Y posteriormente, en una fecha más reciente, en el 2011, también hubo un derrame de petróleo en el municipio de Cozolacaque, en la costa veracruzana. Entonces, bueno, en 2020 hubo una producción promedio de 1.622 millones de barriles diarios en México, incluso mencionando que esta ha sido una baja a comparación de otros años de producción del crudo. En la costa veracruzana se encuentran por lo menos 12.000 kilómetros de ductos del combustóleo, este, que son potenciales fuentes de contaminación para playas, ríos y manglares. Entonces, otros sucesos, aparte de los derrames, que van a contaminar los cuerpos de agua, son derrames accidentales, los desechos en sí de las industrias, cuando realizan el lavado de los buques y de los buques tanques, y también por vía atmosférica. Estábamos platicando de los nortes, de cómo los nortes guardan una relación en la salinidad de la laguna, pues también guarda una relación con los niveles de contaminación, ya que durante los nortes se levantan polvos que posteriormente van a ser depositados en la laguna. Entonces, aquí Ponce, Vélez y Botello en 2005 mencionan que probablemente a nivel país sea la contaminación por hidrocarburos en las costas, en la costa del Golfo de México, uno de los problemas, sino el problema más grande ambiental de nivel país. Entonces, bueno, en esta laguna se desarrollan varias actividades. Bueno, en general en Veracruz se extraen, a partir de 1950 se instalan las petroleras en la zona del Golfo de México. Entonces se sabe que actualmente la economía del país va a depender mucho de este producto, del petróleo. Y bueno, aquí tenemos las cantidades de lo que se ha extraído de barriles en ese año, que fueron en 2010, y los puestos nacionales de la producción de este petróleo, de la extracción del petróleo, perdón. Bueno, aparte de la presión que ya tienen los ecosistemas por la situación de los hidrocarburos, también se desarrollan muchas otras actividades humanas, como vendría siendo la agricultura. Entonces ya sabemos que pues durante las lluvias y a través de la escorrentía, muchos de los productos que se pueden utilizar en los cuerpos agrícolas, pues también van a ir a dar finalmente a los ríos y posteriormente desde los ríos pues a la laguna. Entonces, otra de las presiones que sufre pues la laguna es la explotación de los recursos pesqueros. Y bueno, finalmente otra actividad humana que se da en la zona es la producción de carne.
Entonces, otro de los problemas que se están dando por contaminación en la zona es que las descargas municipales, tanto de la población como las descargas industriales, pues se están realizando en los ríos. Entonces, los ríos Blanco y el río Papaloapan son los que van a dar a vertir esas aguas al complejo lagunar de Alvarado, los cuales van a contener los desechos de empresas cerveceras, textiles, papeleras, de los ingenios azucareros y bueno, como ya lo había mencionado anteriormente, más los desechos de los asentamientos humanos. También aquí hay que tomar en consideración que igualmente durante una temporada de lluvias, la lluvia va a caer por las calles de las poblaciones, arrastrando productos como vendrían siendo los productos de la quema de los hidrocarburos, que también pueden representar una fuente significativa de metales hacia la laguna y posteriormente pues hacia el mar. Entonces este es más o menos un esquema de cómo se mueven los tóxicos en el ambiente. Aquí tenemos dos fuentes de lo que vendrían siendo los metales, las fuentes naturales y las fuentes antropogénicas. Dentro de las antropogénicas pues se mencionan los pesticidas, la minería, la soldadura, las baterías y la quema de combustibles fósiles. Que como ya lo habíamos mencionado, pues es algo que prácticamente estas cuatro situaciones pues se pueden dar ahí en lo que vendría siendo la laguna. Tenemos que entran los metales al cuerpo de agua. Estos pueden ser capturados por el fitoplancton, posteriormente irse acumulando en los diferentes niveles tróficos, continuando pues de los productores primarios a los consumidores secundarios, perdón, de los productores primarios a los consumidores primarios, a los consumidores secundarios y así sucesivamente pues hasta llegar al ser humano. También vemos que de todos estos metales que entran al medio acuático, algunos se depositan en el sedimento, otros se suspenden, otros se acumulan y otros se biomagnifican a través de la trama trófica. Entonces, por lo general, ya habíamos mencionado antes, ¿no? Que las zonas costeras van a tener una gran cantidad de contaminantes, ya que estos se van arrastrando o se van moviendo a través de los cuerpos de agua desde fuentes lejanas que van a dar a los cuerpos de agua cerca del océano. Y bueno, añadido a esto, por ejemplo, Veracruz, pues es una zona turística, pero también es una zona industrial. Entonces, todos estos factores van a añadir estrés al ecosistema. Entonces, bueno, para evaluar el daño, el potencial riesgo ambiental de un tóxico, se tienen que conocer también mm, las diferentes características climatológicas y meteorológicas. Por ejemplo, tomando en consideración los vientos, la cantidad de lluvia que cae. Entonces, este es a manera de ejemplo a considerar para cuando se haga un estudio de riesgo, saber o tener presente que se deben de obtener también los datos tanto del tiempo como del clima. De los metales que son más mm, asociados a los hidrocarburos son el cromo, el zinc, el cobre, el níquel, el vanadio y el fierro. Sin embargo, como para ya cerrar o puntualizar las fuentes de contaminación, estamos hablando que es a través de la actividad portuaria y pues todos los barcos que navegan por la zona, la escorrentía de los campos de cultivo y las descargas de agua de varios municipios que llegan a través de las entradas de los ríos. Bueno, yo fui siguiendo el formato de la semana, dejé algunas otras cosas las quité, pero por ejemplo ya hablaba de la accesibilidad a la zona de estudio, entonces esto está también a manera de ejemplo. Entonces, bueno, se han realizado varios estudios para determinar la contaminación en el sitio. Aquí voy a abordar más o menos
lo que vendría siendo la laguna de Alvarado y la de Mandinga por su proximidad. Entonces, en una publicación del 92 están relatando están presentando los estudios que se realizaron al agua, a los sedimentos y al ostión Chrysostea virginica del 73 al 95. Y en 2005 Guzmán Amaya y colaboradores lo determinaron, pero para la publicación fue del 2005, pero los datos se registraron del 98 al 99. Y aquí tenemos lo que vendrían siendo los resultados que más adelante se van a utilizar para la evaluación de riesgo. Estos primeros resultados eran de los estudios del 75 al 95 y aquí estos posteriores ya son de los del 95. Okay, dentro de las especies que se pueden ver afectadas por esta contaminación están empezando por las especies vegetales. Hay 4 especies de manglar, las 4 están protegidas bajo la norma Semarnat 059. De igual manera, pues una gran variedad de invertebrados que van desde los rotíferos, los copépodos, los crustáceos, así como sus larvas y juveniles que, como sabemos, son todavía más vulnerables a los tóxicos que las especies adultas. Entonces, finalmente hay especies de importancia comercial como la jaiba, los langostinos, los camarones, las ostras y los peces que son de importancia económica y finalmente son consumidos por las personas. Entonces aquí vemos que también es el ser humano el que se puede ver afectado por esta exposición a contaminantes. Entonces ya pasando a la caracterización del daño, tenemos varios antecedentes donde se han determinado varias concentraciones letales 50 a diferentes rotíferos, enfocándonos más que nada en Brachionos plicatilus o en organismos semejantes. En el 95 se realizó una compilación de los estudios que se habían hecho hasta ese momento y aquí la presenta Snell y Jensen. Posteriormente se han realizado estudios se ha postulado realizar estudios en organismos que sí se puedan encontrar en las lagunas y en los cuerpos de agua mexicanos tropicales, como por ejemplo los organismos del género Lecana. Posteriormente se han continuado realizando estudios donde ya no solo se van a incluir los efectos del tóxico sobre los organismos, sino también los efectos de abióticos que pueden tener una influencia en la toxicidad por algún metal, por ejemplo en el caso de la salinidad. Igual manera, demostrando que son los metales no esenciales los que son potencialmente más tóxicos, como en el caso del estudio realizado por Hernández Flores y colaboradores en 2020, donde en Neoglanis dilatata determinaron que el mercurio era el metal más tóxico tanto en las pruebas individuales como en las combinadas. Entonces, bueno, como ya lo habíamos mencionado antes, diversos estudios han demostrado que a menores salinidades existe un mayor efecto tóxico sobre los organismos. Por ejemplo, en el caso del estudio de Rebolledo 2020, estamos viendo que en Proales similis y Brachionos ibericus se comprobó una vez más ese fenómeno. También comprobando que en un contexto de competencia, Brachionos similis es un organismo que es más vulnerable y que se encontraría en desventaja frente a Brachionos ibericus en un contexto de estrés tanto como por salinidad como por contaminación por tóxicos, por metales. Y bueno, también de los estudios que se han realizado es observar los efectos que tienen una combinación de diferentes metales en
en los organismos. Esto porque, como ya habíamos mencionado anteriormente, pues lamentablemente actualmente los cuerpos de agua no son, no se encuentran solo contaminados por un tipo de tóxicos, sino más bien por una combinación de estos. Añadido a esto, lo que vendría siendo los efectos, los factores abióticos como la salinidad. Finalmente, un estudio muy reciente realizado por Young y colaboradores realizó una compilación de los resultados de diferentes pruebas de tanto agudas como crónicas en invertebrados acuáticos, así como la relación que tienen los factores abióticos en la contaminación, en los efectos de estos tóxicos. Ahí, pues en esta tabla yo representé algunos de los organismos más característicos de este estudio realizado por Yeom, donde, bueno, los autores son, pues se puede decir que del otro lado del mundo, entonces tienen ahí sus propias especies representativas. Bueno, ya me he mencionado con anterioridad, por ejemplo, Brachionos plicatilis es un organismo cosmopolita, pero por ejemplo aquí en el caso de las ostras utilizaron Venus verrucosa, y también otros organismos, bueno, aquí en la tabla vamos a ver solo organismos que son o rotíferos o ostras. Y bueno, finalmente es importante también evaluar dentro de las pruebas de toxicidad los diferentes estadios del ciclo de vida de los animales, ya que para sobrevivir en el medio ambiente los animales tienen que pasar por estos ciclos para garantizar su persistencia en el mismo. Entonces es muy importante realizar pruebas crónicas o subcrónicas donde se incluya más de uno de los estadios o de los diferentes estadios del ciclo de vida de, por ejemplo, los rotíferos, o bien pruebas donde se analice todo un ciclo de vida o más. Aquí tenemos algunos antecedentes donde se determinaron diferentes este, concentraciones efectivas y concentraciones no observables a diferentes rotíferos, que posteriormente también se pueden utilizar para puntualizar el riesgo. Entonces, bueno, aquí tenemos que la norma mexicana va a establecer ciertas concentraciones en los productos que son de consumo, que vendrían siendo moluscos, cefalópodos, gasterópodos, frescos y refrigerados y congelados, así como secos, salados y ahumados. De igual manera tenemos la norma 001 Semarnat, en la que impone un rango de límite para las descargas de aguas residuales en los cuerpos de agua. También vamos a utilizar como referencia para los sedimentos, ya que no hay normas mexicanas que consideren los sedimentos, las concentraciones sugeridas por el Canadian Council of Ministers of the Environment. Y estos pequeños datos también de exposiciones crónicas a, a diferentes metales, uno de la EPA y el otro del World Bank. Entonces, bueno, sin embargo, aunque en México sí existe una norma para, por ejemplo, los productos que son de consumo, se ha comprobado a través de estos estudios que, por lo menos, por ejemplo, en la laguna de Mandinga, estos exceden el mínimo permisible. Pues aquí se hicieron varios cálculos. Por ejemplo, aquí se va a hacer un cálculo del riesgo para la vida silvestre en la laguna de Alvarado. Aquí se utilizó lo de la norma de descargas, obteniendo que si bien había concentraciones, por ejemplo, del plomo, ya cuando se hacía lo del valor exponencial, pues estos ya no representaban un riesgo para la salud. Sin embargo, esto nada únicamente para la laguna de Alvarado. Mientras que en la de Mandinga sí se tiene un riesgo potencial
obteniendo un dato que es superior al 1, que es 102.5, para lo que vendría siendo el plomo. Y bueno, aquí en el dato que sigue se utilizó más bien la CL50 para Beplicatilis, considerando la concentración de plomo en la laguna de Mandinga, en la laguna de Ambarado, perdón, obteniendo 5.1, lo que también va a representar un riesgo potencial. Aquí se evaluó el consumo de ostras, tomando en consideración el cadmio y el bromio en productos de la laguna de Alvarado. Entonces aquí vemos que sí existe un riesgo al consumo de este producto si es proveniente de estas lagunas. En la laguna de Mandinga también se realizó el cálculo y también se vio que era potencialmente riesgoso. Y bueno, utilizando el valor de referencia del Canadian Council of Ministers of the Environment, también se evaluó tomando en cuenta que aparentemente solo habría riesgo para lo que era cadmio, ya que era el único valor que excedía el 1, mientras que metales como el cromo, el cobre, el plomo y el zinc todavía no alcanzaban a, a representar un riesgo. Todas estas cantidades están dadas en miligramos por kilogramo porque estamos hablando de sedimentos. Posteriormente se hizo el ajuste de lo que vendría siendo para evaluar el riesgo crónico de la exposición al organismo Bepilcatilis en la laguna de Alvarado, exceptuando el resultado de cadmio, que haría referencia más bien a la laguna de Mandinga, obteniendo que el riesgo en realidad no hay un riesgo de exposición crónica para los organismos, ya que todos son menos de 1. Y después, ahora sí se utilizó los valores de referencia de la guía del Semarnat para cobre y zinc, obteniendo que utilizando la guía de Semarnat sí existe un riesgo a la vida silvestre, por ejemplo, en cobre y en zinc. Y bueno, eso sería todo de mi parte y no me queda más que agradecerles. Y pues aquí estamos al pendiente. Muchísimas gracias.